Bien, vamos a hablar entonces de lo que sucedió con Chano. Para los que no saben, que entiendo que todo el mundo lo sabe, pero vamos a hablar, o sea, saliendo de los memes de Chano chocando cosas eh, y etcétera, vamos a hablar, tratar de hablar lo más serio que podamos de Chano, como para también centrarnos un poco en lo que es el debate de la salud mental, que como saben, a mí particularmente me interesa una locura. La situación es que, según lo que explicaron en los medios al principio, Chano estaba sufriendo un brote psicótico a raíz de consumo de drogas. En general se habla de cocaína, pero no sabemos en un 100% qué es lo que sucede, con qué se droga o qué es lo que consume Chano, pero lo que se hablaba es de un brote psicótico a raíz de un consumo excesivo de cocaína, en el cual atenta contra su mamá, la amenaza con un cuchillo, la madre llama a la policía entra, Chano amenaza a un policía con acuchillarlo y el policía, de modo defensivo o por defensa o como se diga, le dispara y Chano cae al piso, lo desarman y lo entierran. ¡Lo entierran! ¡No! Cancelado, amigo. Acabo de matar a Chano en vivo. Canceladísimo. Y lo internan en el sanatorio. Obviamente, como saben, eh, no me voy a quedar con lo que contaron en las noticias. Voy a investigar todo lo que pueda. Vamos a hablar un toque de lo que pasa con Chano. Vamos a hablar un toque de salud mental. Y después vamos a hablar un poco del protagonismo de la policía en esta situación. Y, ¿por qué no hablar un poco del estado del gobierno? Y, ¿por qué no bardear a Macri? Que es mi parte favorita del programa. Situación de Chano, lo primero que se cuenta es eso. Y después se empiezan a filtrar algunos datos. El primer dato que se filtra es que es la foto del cuchillo en el que supuestamente es con el que amenaza Chano a la gente. Y es un cuchillo que corta pan. Que para los que conozcan un poco, el cuchillo que corta pan no tiene punta, es cuadrado. Por ende no se cuenta ese cuchillo como un objeto punzante. Por ende no te lo podría cortar. O sea, no te lo puede clavar. Básicamente un tramontina. No. No es un tramontina, es un cuchillo más largo. Es un cuchillo así. Que es serrucho y tiene la punta. No tiene punta, o sea, es cuadrado. Es tipo así. Tuc. Se cuenta, según la ley, como objeto no punzante. Después, por el otro lado, la madre sale a hablar en los medios después de lo que pasó y cuenta que Chano en ningún momento amenazó con matarla a ella o amenazó con matar y o lastimar a ningún policía. La situación es esta. Se sobreentiende que una persona que es adicta puede tener algunos brotes en los cuales... Godo, su bien ahí. En los cuales, tipo, puede tener algunas... Dale, amigo, provecho. Puede tener algunas reacciones, pero lo más importante que quiero que nos quedemos es con el hecho de que, por lo que dice la misma madre, él estaba atentando contra su propia vida. Que obviamente ahora lo vamos a hablar, pero no había amenazado ni a ella ni al policía que le dispara. Ahora, si nos ponemos un poco a hablar de la salud mental que hay en Argentina, por ejemplo, vamos a hablar de que la persona que tenga algún trastorno psicológico o psiquiátrico tiene libertades fundamentales y derechos básicos. En el caso de que sea menor, obviamente no se tiene que nombrar, en este caso no es, por eso se filtra la información. Tiene derecho a vivir y a trabajar en la comunidad. La determinación de una enfermedad mental hace varias aclaraciones para evitar discriminación y prejuicios, por ejemplo, por varios factores, incluyendo antecedentes de salud mental. Y, por ejemplo, en la salud mental de Argentina se explica que uno no puede
como no se puede señalar a una persona con un trastorno. Es decir, no se puede ir diciendo que una persona sufre X trastorno. Que es mucho, mucho, muy importante. Esperen que creo que les puse el volumen al palo. Ahí está. No voy a tratar de aclarar. Bueno, de A. Por ejemplo, si se obligara a alguien a recibir un examen psiquiátrico, se tiene que hacer dentro del marco de las leyes nacionales. Todas las personas tienen el derecho a la confidencialidad, especialmente en el ámbito de salud, y se hace como aclaración de salud psicológica y psiquiátrica especialmente. Derecho a, dentro de lo posible, de lo que se pueda, el estatus social, económico y de vida de la persona, recibir un tratamiento adaptado a sus antecedentes culturales dentro de la comunidad y cerca de sus seres queridos. Y por ejemplo, en caso de internación psiquiátrica, que es lo que estamos hablando particularmente en este caso, tiene que tener el derecho a regresar a la comunidad lo antes posible. Obviamente en este caso Chano no estaba internado en un lugar psiquiátrico, pero a él lo querían internar. Por ejemplo, todas las personas tienen derecho a recibir atención médica y social y se protegerá a todo paciente de todo tipo de daños, incluyendo, acá vamos a meternos un poco más en lo que pasó con la intervención policial, administración injustificada de medicamentos, maltrato por parte de otros pacientes, del personal de salud o de cualquier persona de Fuerzas Armadas, otros actos que causen ansiedad mental o molestias físicas cuando la persona lo necesita. Derecho a recibir un tratamiento lo menos restrictivo posible que haya sido prescripto individualmente, examinado con el paciente y revisado periódicamente. Se deben respetar en todo caso las normas de ética. La medicación psiquiátrica siempre responderá a las necesidades de salud del paciente y nunca deberá usarse como castigo o para conveniencia de tercero. Consentimiento para el tratamiento. El paciente debe recibir información adecuada y entendible sobre el diagnóstico, el tratamiento propuesto y otras opciones de tratamiento. Esto se aplica para lo de Chano y se aplica para cualquier persona, obviamente. El paciente tiene derecho a negarse a recibir tratamiento o a interrumpirlo, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, si está incapacitado para dar o negar su consentimiento informado, o si se niega irracionalmente a dar su consentimiento y puede ponerse en peligro a sí mismo o a terceros. Otros casos, por ejemplo, de tratamiento sin consentimiento del paciente es si tiene un representante legal que puede dar consentimiento en su nombre, que esto es parecido a lo que pasa con Britney, trayendo un poco de actualidad, o si un profesional calificado considera que se necesita tratamiento urgente para impedir un daño inmediato al paciente o a terceros. Otros casos de sin consentimiento, procedimientos médicos o quirúrgicos que tienen varios requisitos especiales y si no hay consentimiento debe hacerse un examen independiente. Lo mismo aplica a ensayos clínicos y o tratamientos experimentales. Consentimiento informado. Si se está dando un tratamiento de salud mental sin consentimiento del paciente, se hará todo lo posible por 1. Mantenerlo informado todo el tiempo sobre el tratamiento y sus posibles alternativas. 2. Lograr que el paciente participe. Esperen que le abro a trueno. Sigo. Nunca se alentará al paciente a renunciar a sus derechos. Se le explicará que no se puede administrar tratamiento si no da su consentimiento. Nunca podrá aplicarse la esterilización como tratamiento de salud mental. Sobre las restricciones físicas o la reclusión involuntaria, esto debe dejarse como último recurso para impedir daños al paciente o a terceros por el menor tiempo posible y en condiciones dignas, bajo la supervisión de personal calificado, manteniendo a su familia informada y nunca poniendo a la persona ante situaciones de estrés. Por último,
En aquellos casos en que el paciente reciba tratamiento sin su consentimiento u otra intervención involuntaria, tendrá el derecho a apelar ante un órgano judicial u otro órgano independiente. Información sobre los derechos. La persona, esto lo voy a hacer un toque más rápido porque para mí ya no van tanto con el tema de Chano, que es lo que estamos hablando, pero ya que está ahí, les termino de decir los derechos de la salud mental. Todo paciente recluido en una institución psiquiátrica debe ser informado en un lenguaje entendible para la persona sobre sus derechos y el modo en que puede ponerlos en práctica. Si no es capaz de hacer esto, se le informa a un representante que se le tiene que dar judicialmente. Derechos y condiciones en instituciones psiquiátricas, persona ante la ley, vida privada, libertad de comunicación, libertad de acceso a carta, teléfono, prensa, radio y TV, libertad de religión o creencia. Las instalaciones deberán permitir llevar una vida lo más similar posible a la vida fuera de la institución, recreo y esparcimiento, educación, adquisición de artículos esenciales, orientación vocacional, integración laboral, sin explotación laboral. Las instituciones psiquiátricas deben contar con personal idóneo en cantidad suficiente para garantizar atención adecuada. Las autoridades deben hacer inspecciones regulares y trabajar en conjunto con las instituciones. Si te internas voluntariamente, tenés el derecho a irte cuando lo desees. Internación psiquiátrica involuntaria solo se justifican dos situaciones: si representa un riesgo grave de daño inminente para sí mismo o para terceros. Si no, retenerlo o internarlo implicaría un deterioro considerable del paciente e impediría que reciba tratamiento. El órgano de revisión deberá contar con personal calificado, idóneo e independiente y examinará los casos de internaciones involuntarias periódicamente. Y todo paciente involuntario tiene derecho a solicitar el alta y a apelar ante un se me fue la palabra. Tribunal superior. Ahí está. Etcétera. Después ya pasamos a lo que es el post-tratamiento. Y después 21, 22, 23, 24 y 25 de los principios de la salud mental hablan sobre el Estado y dice que es su obligación aplicar y difundir estos principios. Repito, aplicar y difundir estos principios, inspeccionar instituciones, recibir y resolver quejas, establecer procedimientos para lidiar con conductas indebidas y para lidiar con violaciones de derechos de pacientes. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa acá? Sin ir más lejos, la semana pasada, en Paraná, una chica que se llama Vicky tuvo un brote psicótico. El novio sentía que no la podía controlar porque la chica no dejaba de llorar y de tener ideas suicidas. Nunca se hizo daño a sí misma ni hizo daño a un tercero. Solamente tenía ideas suicidas. Es una persona que está en tratamiento, que estaba en tratamiento, y que se sabía que cuando tenía crisis, lo que había que hacer era tratar de contenerla, de ayudarla con la respiración, y eso le bajaba las revoluciones de las posibles crisis que podía tener. La pareja que estaba con ella en ese momento llamó a la policía entró a la casa tirando la puerta abajo, y como le habían dicho que estaba en una crisis con ideas suicidas, las cuales, repito, no estaba llevando a cabo, solo estaba diciendo que se iba a matar, la policía la tiró al piso, la apretó contra el piso y la tuvo ahí hasta que la persona dejó de respirar y se murió por asfixia por la presión que hacía la policía, teniéndola en el piso a una persona que solamente estaba teniendo una crisis psiquiátrica y que estaba en tratamiento. ¿Qué sucede con Chano hoy? Sea que estaba con un cuchillo o no, repito, el cuchillo era para cortar pan, por ende no se cuenta un objeto punzante. El policía entra y ante la situación de encontrarse con una persona con presunto brote psiquiátrico, le pega un disparo, le pega a la altura del ombligo, por lo cual no solo Chano está internado en terapia intensiva, sino que perdió el vaso, y eso hizo que se desangre por dentro, perdió un riñón y no se sabe si tiene comprometido el sistema digestivo. Entonces, viene gente y dice
que la policía hizo eso para controlar la situación. A ver, ¿cómo decir esto sin putearlo? Yeah. Cuando vos sos policía, te hacen 1.000.000 de cursos. Lo hablo porque lo conozco, porque como les conté a todos, mis primos, una rama de mis primos, son cobanis. Y si hay algo que hablé mucho es sobre la preparación de los policías, que particularmente todos saben que me parecen nefastos. Pero saliendo de eso, les pregunté mucho sobre cómo se preparan. Y ellos tienen por mucho tiempo, por años, cursos acerca de cómo manejarse ante situaciones en donde una persona que no está preparada reaccionaría y ellos tienen que accionar. Diferencia entre reaccionar y accionar. Reaccionar es un impulso. Vos reaccionás ante algo. Te vienen a pegar una piña, te corres. Te van a pegar en la cara, te corres. Te pegan un tiro, te morís. No, las reacciones son involuntarias. Es algo que viene en nuestro sistema. A ellos los preparan durante años para accionar. ¿Qué quiere decir eso? Ante una situación en la que cualquier persona reaccionaría involuntariamente sin pensarlo, la policía está capacitada, supuestamente, para pensar fríamente la situación y hacer algo para reducir el daño que se podría estar causando la persona a sí misma o a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Una manera de accionar podría ser desarmar a la persona en cuestión en el caso de ser necesario. Pero la forma de accionar es pegando un tiro cerca de una zona en donde está lleno de los órganos más importantes del cuerpo humano. No. Como por ejemplo te enseñan a la policía, repito, información, como por ejemplo te enseñan a desarmar a alguien disparándole en la mano, disparándole en el pie, disparándole en una pierna. Obviamente que de la rodilla para arriba tenemos la arteria femoral y un montón de arterias que son súper importantes, pero justamente se enseña que de la rodilla para abajo, incluidos los pies, se puede disparar. En el brazo lo mismo. Del codo para arriba tenemos venas muy importantes. Para desarmar a alguien se desarma del codo para abajo, manos y antebrazo. Cuando vos querés desarmar a alguien, no le pegás un tiro en la cabeza. Cuando vos querés desarmar a alguien, no le pegás un tiro en el cuello. Y cuando vos querés desarmar a alguien, no le pegás en lo que sería el torso, que incluye, como les digo, el 90% de los órganos más importantes del cuerpo. Eso por un lado. Por el otro lado, la policía entonces no está capacitada para reaccionar ante brotes de personas que tienen tratamiento psicológico o psiquiátrico. Porque si vos, en vez de, cuando sos policía, ver una situación, tratar de controlarlo y llamar al SAME, que son médicos, que son los que tienen que tratar las patologías de salud. Repito, son los médicos, en sus diferentes ramas, los que tienen que tratar las patologías de salud. Un policía no puede operar a corazón abierto porque es policía. Un médico no le puede disparar a una persona porque es médico. Si hay un tema de salud, ¿quién tiene que actuar? Los médicos. Se pide apoyo al SAME y se pide que el SAME venga con asistentes terapéuticos, psicológicos o psiquiátricos. Entonces, como decía recién la ley de salud, vos no podés, como fuerza de seguridad, generar una situación de estrés para una persona que tiene una condición, una enfermedad psicológica o psiquiátrica. Porque eso, sea cual sea la patología que tengas, va a agravar lo que estás sintiendo. Lo pongo en algo más terrenal. Si por ejemplo yo, que tengo crisis de ansiedad, un día me siento tan mal que viene la policía y me apunta con un fierro en la cabeza, no creo que sea la manera de tranquilizarme. Por el contrario, lo que tiene que venir es un médico y ayudarme a calmar la sensación de ansiedad que tienen las crisis, que las haya vivido, sabrá cada uno lo que se vive o no. Entonces, no quiero juzgar tampoco a la pareja de Vicky, que fue el primer caso que les conté, ni a la mamá de Chano, que llamó a la policía,
porque en ambos casos se llama al 911 y en ambos casos se describe la situación. No es que llaman a la comisaría, llaman a la línea del 911. La línea del 911 es línea de emergencias, implica emergencias médicas, emergencias policiales, emergencias de fuego, etcétera, etcétera. No me voy a poner a juzgar a quién llama a cada persona. Sí me voy a poner a juzgar el papel de la policía, quien, recibiendo una llamada por una emergencia psicológica o psiquiátrica, decide presentarse en el lugar para tratar de controlar, y en ambos casos, en uno termina con la muerte y el otro termina con una persona que está peleando por su vida. Porque, como les digo, tiene comprometido el otro riñón, el sistema digestivo, y se le explotó el vaso, que se los dije antes, es un órgano súper importante y que pierde mucha sangre cuando se explota. Entonces, a lo que voy para por ejemplo, Agustín, que decía recién, si vos sos policía no te pones a fijar qué cuchillo tiene, porque ante la luz, la oscuridad, no. Nosotros lo podemos razonar desde nuestro conocimiento, que somos tres pelotudos, que no estudiamos para policías, que no nos capacitamos para tener un arma en nuestras manos, que no nos capacitamos para lidiar con situaciones extremas. Un policía, como les digo, lo que le enseñan como base es no reacciones, sino acciona. Entonces, si una persona está con un cuchillo en la mano, vos lo primero que haces es ver si es un objeto punzante. Básico, como para arrancar. No es un objeto punzante, ya sabés que no puede clavarle a alguien en alguna vena o en alguna arteria y desangrarlo. Sí, lo que puede hacer ese cuchillo es cortar, pero no te corta una mano, porque el filo del cuchillo de pan no corta una mano. Entonces, si vos, para desarmar con un cuchillo, que explico nuevamente, no te daba riesgo de vida, no hay manera de que te mate un cuchillo de pan. Bueno, tal vez sí hay manera, igual, tipo, si me pongo a rebuscar podría haber manera, pero en este caso no estaba sucediendo. Y vos, la manera de desarmar a la persona que está en una crisis psicológica / psiquiátrica es pegarle un tiro en el torso, que es donde te explican que no hay que disparar, hay algo que estás haciendo mal. Respecto a las pistolas Taser, no sé cómo se llaman, que ahora salieron todos y esto de repente se vuelve a transformar en algo político, salieron a decir, si hubiesen tenido las Taser, no sé cómo mierda se llaman, Taser, gracias Chirru, a Chano hoy no estaría internado. Vuelvo a repetir lo mismo. Cuando alguien está teniendo una crisis psicológica o psiquiátrica, no tenés que llamar a las fuerzas policiales, no vos, persona que llama. Ellos trabajando en el caso, porque les repito, en las llamadas del 911, tanto de hoy de Chano como de Vicky, la chica de Paraná, en ambos se explicó la situación. En ambos se dijo que era una persona que estaba teniendo un brote psiquiátrico. Brote psiquiátrico, ni siquiera sabemos si está bien usado porque no conocemos el diagnóstico de Chano. Pero no nos vamos a meter tanto en esa porque no somos médicos. Vos no tenés que dispararle con una pistola Taser. Lo que tenés que hacer es vos, policía, si necesitas, si es parte de tu trabajo, a presentarte en el lugar y pedir refuerzo al 911. Porque las cuestiones de médicas las resuelve un médico y las cuestiones policiales las resuelve un policía. Entonces, acá no es Taser sí, Taser no. Acá es, vos como policía no podés hacerte cargo de una situación que no te compete. ¿Se entiende a la diferencia a lo que quiero ir? Para mí el debate no está en pistola sí, en pistola no. Acá el debate es que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para tratar con personas con problemas psicológicos y psiquiátricos y encima de eso se hacen cargo de esa situación sin estar capacitadas y terminan en una piba asfixiada contra el piso, muerta, que no se dijo en ningún medio, y con Chano internado peleando por su vida porque le perforaron 3 de los órganos más importantes. Ahora sí, amigos, amigas,
abro debate para que cada uno pueda decir lo que quiera. O sea, yo, aparte de informarles sobre salud mental, que les expliqué ahí cómo son los principios, ya acabo de dar mi opinión. Así que ahora les leo. Vuelvo para atrás, que no hay un montón de cosas que me perdí. Ahí está. Claro, básicamente no le pegas un tiro que puede ser letal. Literal. No, no, Juanjo, por eso dije, yo no responsabilizo a quien llama. Creo que lo repetí un montón de veces, pero por las dudas lo vuelvo a repetir. Entiendo que en el momento puedes tener la adrenalina, pero para algo lo entrenaron. Es que no existe la adrenalina en los policías. O sea, obviamente que sí, porque son humanos, pero se los capacita durante años para que eso no sea el condicionante de su accionar. Entonces no es excusa. Sin contar, a ver, si me pongo más en hater de policía, sin contar que no necesitas estar armado para que la gorra venga y te pegue un tiro por la espalda porque son unos hijos de mil. Pero saliendo de eso, me centro un poco más en lo que pasó con Chano. Sí, Buri, es que literal era lo que estaba diciendo. No, Lean, es que justamente era lo que estaba explicando. Tengo primos policías y les pregunté un montón sobre esto y sí están capacitados. O sea, la capacitación está. Que después nadie regule que las cumplan. Que después la gorra haga lo que quiera con la impunidad que hace, sí. Pero la capacitación está. El 911 es quien llama a la policía, ¿no? El 911 es una línea de emergencias. Y vos ahí pedís lo que necesites o explicás la situación y te derivan, o sea, hacen la derivación del pedido a ambulancia, bombero, policía, lo que sea. El problema para mí es que nunca llegó a tratarse bien con un psiquiatra que supiera de las adicciones, en el que le pusieron y le sacaron medicación sin controlar qué efectos les podía hacer. Con recaídas es un tipo que nunca supieron controlar, con un muy notorio cuadro de depresión que nadie pudo contener, de ahí todas las recaídas que tuvo. Sí, igual el problema no es ese, Tutu. O sea, el problema no es ese. Bajo ningún punto de vista. Me parece que nada que ver. O sea, si nos ponemos a hablar de la salud de Chano, no sabría decirte porque no conozco el tratamiento que tuvo. Él, por eso leí antes la ley de salud mental que hay en Argentina. O sea, vos como paciente podés elegir darte el alta cuando lo desees. Entonces no sabemos si es mal profesional, si el tratamiento no era el adecuado, si Chano decidió darse el alta, si abandonó los tratamientos. Pero en este caso, que él esté internado, no pasa por lo que haya sucedido con su tratamiento. Inclusive que no tiren bien. Tienen que financiarse solos, no entendí, Galle. Es que obviamente que siempre la solución va a ser disparar y punto, porque son idiotas, porque no hay otra explicación. O sea, entiendo que es un tema del Estado, entiendo que etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que me chupa un huevo a mí lo que haga. La policía actúa mal en un millón de situaciones. No necesitamos que una persona esté con un brote psiquiátrico para que le disparen. Entonces, como que no sé, me parece, obviamente que entiendo que es un problema mucho más general que el de el policía, pero en este caso lo voy a personificar en él porque actuó de mala manera y quiso, o sea, y literalmente tiró a matar, porque les explico, les repito, se explica en la policía que el torso no se dispara para desarmar, entonces no es muy difícil entender torso y extremidades. Pregunta general, ¿la prensa sabe de todo esto? Bueno, eso es lo que yo les mostré al principio, de que la madre sale a decir, nunca me amenazó a mí, nunca amenazó a ningún policía, un policía de menos de 20 años entró a la puerta de mi casa y le disparó. Eso es lo único que sabemos hasta ahora, porque la madre fue la única testigo saliendo de la policía. Entonces es como también medio difícil. La práctica de tiro la bancan los propios policías si es que lo hacen. Mira, Galle, la verdad es que no sabría decirte, la información de mis primos es distinta.
Yo creo que el policía debería ir preso porque el policía lo tiró a matar y no querría preso. Es que igual, o sea, a ver, creo que debe haber 3 policías que fueron presos por responsables de la gente a la que mataron. Es como muy difícil. 3 policías y siguen pidiendo que los larguen. Sí, como Chocobar. Ay, Dios mío, es muy difícil para mí hablar de la policía sin caer en que son todos una mierda. Anayei. ¿Es posible que se laven las manos con ese pibe? Sí, obvio. Es que obvio que sí. Sí, obvio, tú entiendo. A ver, igual, desde nivel legal, para que el policía tiene que estar preso y etcétera, el ministro de Seguridad, Bernie, salió a apoyar a la policía y dijo que era correcto lo que hicieron. No hay mucho más debate, la verdad. ¿Hubiese sido el mismo impacto si esto mismo no hubiese pasado con Chano? Claramente que no, Chirru, porque hace menos de una semana mataron a una chica y nadie salió a opinar de eso. O sea, hay mucho... se repercute mucho la noticia en lo que sería el mundo LGBTQE, no me acuerdo cómo es, bueno, no sé, LGBTQE, bueno, etcétera. Sí tiene repercusión, pero los medios no salió nadie a hablar de eso, la realidad. ¿Y ya se sabe algo del policía? De eso no sé nada. ¿Dónde lo despidieron? ¿Está en alguna causa legal actualmente o algo? Creo que lo acabo de contestar con lo que dijo Bernie. Onda, toda una parte de mi familia son todos gorras y están muy capacitados o les hacen hacer muchos cursos y eso, y cuando tienen que actuar siempre lo hacen para la mierda. Sí, obvio, amigo. Es que la policía, o sea, tiene... Pero eso no pasa acá. Eso es... A ver, lo mismo pasó con el caso de George Floyd en Estados Unidos, que todo el mundo se hizo eco de esa situación. No es algo particularmente de este país. Hay una especie de protección sobre la policía, lo cual le permite que algunos límites de comportamiento estén un poco corridos y se puedan como dibujar de una manera en que fue correcto. Creo que el hecho de que le haya pasado a Chano hace que se visibilice menos el tema, la verdad, porque a razón de salen así. Es que, o sea, funciona en todos los ámbitos, me parece, como si no hay una persona famosa o conocida que le suceda X situación, los medios no lo repercuten como debería de suceder. Entonces, medio como que por eso también hay mucha movida en las redes sociales y etcétera. Pero, a ver, si teniendo en cuenta lo que... Salgamos de lo que declara la madre. Teniendo en cuenta el hecho como se contaba hoy a la mañana, eh, igualmente el accionar de la policía es erróneo. Y si el ministro de Seguridad, que es quien regula estas actitudes, sale y dice lo que sucedió es correcto y es como tuvo que haber actuado la policía, todo lo que podamos debatir acerca de lo que debería haber pasado y de por qué la policía actúa para el orto y por qué matan gente todo el tiempo y etcétera, no va a quedar más que en un debate de algún grupo de personas, porque legalmente lo que sucedió fue comprobado por el ministro de Seguridad que fue correcto. Podemos debatirlo, podemos enojarnos, podemos angustiarnos, pero es como se maneja así la situación en este momento. Entonces no hay mucho más que podamos hacer más que jugar LOL. A mí me reangustia más que nada el hermano que siempre tuvo que estar cuidando de todo lo que le pasa. No conozco mucho la historia de Chano familiar. Me angustia por el chabón porque entiendo que si yo, por ejemplo, en vez de trastorno de ansiedad, tendría trastorno de bipolaridad, sería muy probable que si tuviese una crisis y llamaran a la policía terminase muerta, y eso es lo que me angustia. Como ponerme en el lugar de esa persona que está mal, que está teniendo un problema y que necesita contención, y que en vez de eso se encuentra con 4 policías armados en la puerta de la casa que le apuntan con un fierro y le terminan disparando. La realidad es que lo vivo mucho por ahí yo. Me pone muy mal esas cosas. Es que sí, Osu. No sé, amigo, si vos estabas cuando yo hice el stream de en una semana
cuánto... Sí, Trueno está en esa. En una semana, ¿cuánta gente había matado la policía? Y conté como 5 o 6 casos en una semana de que la policía había matado a gente en situaciones que no eran situaciones de robo, que no eran situaciones de violación, que no eran situaciones de nada extraño. Eran unos pibes andando en moto, eran unos pibes caminando por la calle. Y la realidad es que sucede todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, por un lado digo, piola que se visibilice lo que está pasando, pero por el otro lado entiendo que no va a haber nada positivo de esto. La realidad es esa. Hay una deuda con la salud mental, sí, hay una deuda con la salud, pero particularmente hay una deuda con la salud mental no solo del Estado y del gobierno, sino a nivel social. Es una deuda que se tiene en general, en la cual, como hablamos un montón de veces, los trastornos psicológicos y psiquiátricos son utilizados como memes o utilizados para hacer remeras y para decir, ay, soy tan ansiosa, tengo esto, ay, bla, estoy re depresiva, y se utilizan las palabras para el orto. Entonces es una deuda gigante, pero que se tiene en general, ¿entendés? O sea, saliendo del problema y etcétera, particularmente obviamente me gustaría que el chabón se salve y que pueda explicar qué es lo que sucedió, pero el pronóstico está complicado hoy. Mañana puede estar mejor, obvio, pero las declaraciones que hay hoy es de una salud bastante comprometida en este caso. Y todos pibes, sí, y todos pibes. La sociedad subestima mucho la salud mental. Sí, obvio, re. Pero a mí no me molesta que Susana o que Juan, que son dos pelotudos, subestimen la salud mental. A mí me molesta que la gente que está capacitada para esto, que regula lo que sucede en la tierra o en nuestro país o lo que sea, la estén subestimando a esa forma y se siga justificando con que lo que se actuó es correcto, cuando literalmente no, lo primero que te enseñan es a desarmar, y en el caso de usar las fuerzas, o sea, las pistolas o los fierros, corte, no tenés que tirar en el torso. No es muy difícil de comprender. Lo pude aprender yo cuando me lo explicó mi primo. Entiendo que ellos también lo pueden comprender en capacitaciones que duran años. Digo, lo renaturalizan a eso también y no comparto donde a vos no te das una idea de lo que no sé cómo decirlo. Sí, sí, literal, Osu. Obvio, amigo. Literalmente. Y de hecho, yo lo conté cuando lo hablé con. Cuando lo de la vacunación y eso, de que, por ejemplo, el plan de vacunación no contempla a las personas que por patologías psicológicas o psiquiátricas no salen de su casa. Entonces no se pueden vacunar. Por ejemplo, algo de actualidad, o sea, mezclo salud mental con un caso de actualidad. Las personas que tienen agorafobia no se pueden vacunar veremos cuando se pueda venir a vacunar a domicilio. ¿Qué onda? Literalmente. Sí, Osu, eso, bueno, yo discuto mucho, de hecho, con Tony lo discutimos un montón, que Tony decía, entonces tengo ansiedad, y yo como amigo pisé a un psicólogo. Pisé a un psicólogo porque siempre pongo el mismo ejemplo y sé que es súper brusco, pero cuando a vos te duele la cabeza, no te diagnosticás con que tenés una CB sin haber ido a un médico. O cuando te duele la panza, no te diagnosticás a vos mismo con que tenés cáncer de estómago, porque vas a un médico para eso. Entonces, ¿qué te hace creer que porque haces así mientras estás hablando, tenés trastorno de ansiedad? O sea, si el trastorno de ansiedad fuera una pelotudez como hacer esto, amigo, a mí no me jodería tener trastorno de ansiedad. Pero la realidad es que no es eso, y la gente subestima los diagnósticos porque piensa que cualquier pelotudez es ansiedad, porque piensa que cualquier tristeza es depresión, porque piensa que cualquier palpitación es ataque de pánico, porque piensa que cualquier boludez que se hace con una persona que te está chamullando es histeria,
porque piensa que un día no salir de tu casa es agorafobia, y así con un montón de cosas. Y por eso digo que la deuda tiene que ver estatal, gubernamental y también con la misma sociedad, porque se sigue menospreciando y subestimando los diagnósticos psicológicos. O sea, es así, no hay mucho más. Y después tenés gente como el super pelotudo de Agustín que viene y dice, es un adicto, ¿qué esperás que haga la policía? Y amigo, ¿sabes qué tiene que hacer la policía? Contenerlo porque es una persona que tiene un problema. Porque el chabón no es que se droga y dice, soy repiola por tomar merca. O sea, tiene un problema y no puede salir de ese problema porque es muy difícil salir de las adicciones porque necesitas mucha contención médica, familiar, amorosa, mucha fuerza de voluntad y un montón de cosas más que cada uno lo vivirá como quiera. Entonces no es un adicto que es un pelotudo y saca un cuchillo. ¿Me entendés? No, amigo, es un chabón que tiene un problema y que necesita ayuda y que la manera de ayudarlo no es disparándole en la panza. No hay manera de que esa sea la ayuda. Onda, esa gente que dice extraño mucho a mis amigos y lloro por ellos ya piensan que tienen depresión. Onda, ok, hay gente que la pasa para el orto con la depresión, ansiedad y no da que te diagnostique. Es que, obvio, pero es... ¿Sabes qué siento mucho yo? Que como no se ve... Esto es como tipo, como no se ve, como vos no tenés una cara, una raya en la cara roja, tipo una cicatriz que significa ansiedad, entonces la gente piensa que es, como no se ve, no existe, ¿entendés? Y se subestima, y se romantiza, como decía Osu, y como que no se le da la seriedad que se le tiene que dar. Y es una enfermedad, cualquiera sea el diagnóstico, es una especie de enfermedad que es muy grave y que se sufre muchísimo, ¿entendés? Es que obviamente, Agus, nadie está diciendo que no sea así. No, o sea, entiendo que en ningún momento se dejó entrever eso en lo que estamos hablando. Yo el click lo tuve con el sentirse depre cuando escuché un testimonio de un pibe que durante 2 semanas no pudo juntar energía para apagar la alarma. Es que están re mal usadas y están mal usados los diagnósticos. Y de verdad eso es algo que a mí me rompe muchísimo las pelotas. Cuando un pelotudo o una pelotuda dice... ay no, es que tengo ansiedad. Ay, tal vez soy muy repetitiva con la ansiedad, con la depresión, con los ataques de pánico, con la agorafobia, con la ansiedad social, porque son diagnósticos que viví, entonces sé en primera persona lo que mierda se siente. Y sé que la chota que vos estás describiendo no es, ¿entendés? Es que la gente, boludo, yo en Twitter lo pongo muchísimo esto, de que todos están como, ay, pero si alguien tiene un problema, lo tenés que ayudar y bla, bla, bla. Y después nadie quiere estar, o sea, compartir tiempos con una persona que tiene depresión, por ejemplo. Porque es una persona que no va a querer dialogar, porque es una persona que va a tener pensamientos de mierda, porque va a ser una persona que va a ser muy difícil que te preste atención. Y con el tiempo la gente se termina alejando porque se cansa. Entonces, vos no querés ayudar, lo que querés es quedar como una buena persona. Pero cuando conoces a alguien que tiene un problema, lo primero que haces es alejarte, porque es muy difícil llevar una relación con una persona que tiene un diagnóstico psicológico. ¿Entendés? Es que sí, amigo, por eso digo que se usan mal los diagnósticos, se usan mal las palabras. Todo el mundo cree que tiene la capacidad de autodiagnosticarse una enfermedad. Entonces agarrás y googleás síntomas de ansiedad y dice palpitaciones, pensamientos excesivos, te tiembla la pierna y vos como re boludo same, literalmente tengo trastorno de ansiedad. Porque en internet dice que yo tengo eso. ¿Sabés qué dice también en internet? Que eso es un pelotudo. Y como les decía antes, con ningún diagnóstico físico de una enfermedad física, nadie se autodiagnostica enfermedades. Tal vez podés creer, sí, puedo llegar a estar teniendo esta enfermedad, pero vas a un médico a que te lo confirme. Porque vos sabés que no sos médico. Y porque sabes que no te puedes diagnosticar. Y por ende, también sabes que no te puedes automedicar para una enfermedad. Pero con la enfermedad, las enfermedades mentales, todos son psicólogos, todos son psiquiatras, todos dicen no, clávate un Alplax, no, tirate un Valium para dormir,
No, Puma, a mí mi psiquiatra una vez a mí una psicóloga me dijo, ay, boludo, yo no voy al psicólogo porque para eso tengo mis amigos. Y yo hablo con mis amigos para no tener ansiedad. No, flaco, no tenés ansiedad, sos un pelotudo y te falta una banda de atención en tu casa y te falta una banda de amor de chiquito, primero que nada. Perdón por enojarme de esta forma, pido disculpas a las personas que me están escuchando. Creo que me enojé un toque, pido disculpas. Es como el ejemplo de si necesitas ayuda, mandame un mensaje y después cuando la estás pasando como el orto no son capaces de... Sí, literal. No, Tutu, es que te reentiendo, boluda. O sea, yo obviamente no hablo mucho de lo que fue mi paso por la rehabilitación porque es un tema que no me cabe compartir, pero de verdad es muy difícil y se te mezclan muchas cosas y te salen un montón de monstruos de adentro que no sabes cómo mierda controlarlos y que entendés que la única forma de controlarlos es evadir la realidad y evadir la realidad es volver a recaer en la chota que te hizo estar mal. Entonces, el chabón de verdad no le tengo lástima porque no es por lástima, pero sí entiendo que es víctima y que necesita contención y ayuda y no se la están dando y él tal vez todavía no puede comprender lo mal que la está pasando por todas las decisiones que toma. Pero, repito, bajo ningún punto de vista voy a compartir que alguien diga que hay que eh, desarmarlo pegándole un tiro en el abdomen o con una pistola taser o taser, como mierda le quieran decir, y sigo repudiando el accionar policial y obviamente las declaraciones del ministro de Seguridad. O sea, por las dudas que haya quedado alguna duda. Es que literalmente, o sea, ir al psicólogo está catalogado como que sos un loco. Como también hablamos al principio, cuando yo me abría un toque más a mi experiencia con mis diagnósticos de salud mental y de cómo cuando decís que tenés que tomar pastillas, la gente lo piensa como que sos un loco de mierda y nadie quiere tomar pastillas porque es lo peor que puede pasar. Cuando en realidad, yo lo dije, yo hice la consulta para poder ir a un psiquiatra porque cuando tenía crisis de ansiedad sentía que no podía seguir viviendo de esa forma y a mí no me aprobaron el tratamiento psiquiátrico y hoy en día, después de un año y pico de tratamiento, sigo insistiendo que a mí me hubiese ayudado un montón tomar pastillas porque yo no podía vivir con lo mal que me sentía, o sea, era muy difícil. Entonces, para mí hubiese sido una bendición tomar una pastilla que me baje un toque los síntomas y poder trabajar al mismo tiempo lo que me pasaba. ¿Entendés? Entonces, las demonizan cuando en realidad son un complemento. Como cuando te duele la cabeza y no lo puedes soportar más, te tomas un ibuprofeno para que se te vaya el dolor de cabeza. O sea, es como, no entiendo en qué momento las pastillas psiquiátricas empezaron a ser un demonio. Sí, sí, obvio, es que las enfermedades psicológicas barra psiquiátricas tienen como unos síntomas base, pero después va a depender un montón de tu cerebro. O sea, por eso yo a ustedes les explico tanto la diferencia entre neurosis, psicosis y cómo cada cerebro ya viene como medio formado con una reacción ante X situación. Es que tal vez Tutu encontró ayuda, pero él tal vez no está preparado. O sea, no está preparado para recibirla o para enfrentar un montón de situaciones. Entonces, por eso digo, tal vez lo profesional actuó de manera correcta y fue él quien no pudo como canalizar todo lo que iba sucediendo. Pero es posta, es muy necesario. Por eso no es solo ir a terapia, no es solo la contención familiar, no es solo la fuerza de voluntad de una persona, es literalmente el conjunto de esas cosas lo que hace que vos puedas salir de una situación, ¿entendés? Porque vos podés tener el mejor tratamiento, pero si no tenés fuerza de voluntad no vas a salir. Y si vos tenés fuerza de voluntad y el mejor tratamiento, pero tu familia te tira para atrás o no tenés una contención, es muy difícil. Es muy difícil, posta les digo, es muy difícil si no está la contención familiar, aunque el tratamiento esté y vos tengas ganas de salir, si a vos te están tirando todo el tiempo para abajo, es imposible, te diría. No, es que obvio, a ver, desde inclusive la psicología, por algo existe el psicoanálisis
Y si bien es una pseudociencia y podemos discutir si está bien el psicoanálisis, si en realidad lo que sirve es lo conductivo, etcétera, etcétera, lo cognitivo, etcétera, por algo la base del psicoanálisis es hablar de lo que el inconsciente, nos está dando. Yo siempre hice psicoanálisis porque a mí la terapia cognitivo-conductual no me gusta, es un tema de gustos, pero a mí el psicoanálisis fue lo que me hizo sanar un montón de cosas. Y entiendo que un montón de las situaciones, diagnósticos y problemas que tengo hoy en día tienen que ver mucho con un problema mío que quedó atrapado en mi inconsciente de una situación emocional, traumática, etcétera, llámenla como quieran, porque no lo hablo desde algo espiritual, sino desde la ciencia del psicoanálisis, que no lo pude resolver en su momento y eso está repercutiendo en mi vida hoy en día. O sea, literalmente no hay otra explicación que yo le encuentre a la situación. Y también, o sea, a ver, yo siempre lo digo no como responsables o como culpabilizando a, pero también muchos de nuestros mambos vienen de nuestra niñez y de lo que mamamos de nuestros viejos o de nuestro entorno familiar. Eso no los hace responsables, pero sí tiene que ver mucho con lo que estamos mamando. Entonces, si tu situación familiar no mejora tampoco o no es buena, eso se sigue repitiendo por dentro y sigue generando X situación. Pero nada, es muy complejo como todo lo que hay que tener para mejorar la salud mental, independientemente del tratamiento. Y es muy complejo lo que la persona siente y cómo va viviendo las cosas y etcétera. O sea, como que no. Cada caso es muy particular, no se puede hablar de algo en general, como no, como les digo, no voy a opinar tipo si Chano pedía ayuda o si la madre o si el hermano, porque de verdad no conozco el tema y sería como dar una opinión basada en fuente. Miami me lo confirmó y tampoco es la idea, como que quiero tratar de hablar dentro de todo lo que sé, conozco, me informo, etcétera. Pero entiendo que una persona, que en este caso sería Chano, por ejemplo, la madre estaba decidiendo internarlo porque, como les expliqué antes, dentro de las leyes de salud hay excepciones en las cuales se puede pedir que alguien se interne porque por sí misma no puede tomar la decisión, porque se está deteriorando su salud, porque es un riesgo para terceros o para él mismo, que entiendo que en este caso una adicción es parte de deteriorarse su salud y es un riesgo para sí mismo, entonces por eso la madre puede tomar la decisión de internarlo, pero también la persona puede negarse, puede apelar y puede pedir que intervenga algún tribunal, que entiendo que por eso también estaba la policía en este caso, más o menos entiendo que viene por ahí, y que él puede decidir no internarse y seguir un tratamiento ambulatorio, el cual puede no respetar y etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas. También depende de lo capaz la psicóloga, el psicólogo que lo trataba, le dijo como estás mejor, podemos hacer como una especie de alta y eso también puede suceder porque lo he visto, mi tía tuvo un brote psicótico, estuvo internada, estuvo un año de tratamiento de psicología y le dio el alta el psicólogo y ella seguía tomando pastillas, o sea, el psiquiatra le seguía recetando medicación, que entiendo que eso no se puede hacer. Entonces también hay como algo de decisiones de psicólogos, psicólogas que no comprendo, pero que no sé si en este caso fue así, porque poco se habla del tratamiento que Chano estaba llevando a cabo o en algún momento llevó a cabo, si lo abandonó, si le dieron el alta o lo que sea. Entonces eso para mí es más como, no, y tampoco quiero como seguir lo que dicen los medios porque no confío mucho en, en lo que dicen los medios, porque hacía una hora estaban diciendo que el chabón había querido matar a la madre y después se dijo que la mina salió a decir que no era así y primero se decía que el chabón había amenazado con matar al policía y después resulta que el cuchillo que tenía era un cuchillo de pan. O sea, es como muy difícil guiarse con lo que van diciendo los medios. Esperaré el testimonio de la madre, que si sale
en algún lado y se la escucha a ella, no en un audio, sino como dando una nota o algo de eso, no tengo ningún problema en mañana verlo, a ver qué carajo cuenta. Y bueno, y en el caso de que Chano pueda salir, esperar a cuál es su declaración y qué es lo que sucedió y si tenía algún problema o no. Igual para interfiere lo que diga el ministro de Seguridad porque literal dijo que esto no, o sea, a ver, cuando está en el ojo de la tormenta un accionar policial, vos podés o iniciar un sumario de investigación o declarar que como actuaron es la forma en la que tiene que actuar, que es lo que hizo el ministro de Seguridad. Entonces, bajo esa duda de si está bien o mal, a nivel legal, lo que hizo la policía está avalado por el ministro de Seguridad, que es el responsable de regular este tipo de acciones. Así que no debería haber mucha más discusión, salvo, hola Darío, ¿cómo estás? Salvo que alguien denuncie, que Chano declare o que la madre declare en contra de la policía y ahí se podría llegar a iniciar una investigación. El ministro de Seguridad no ayuda a Dado que eso es una paja porque lo más legal que es el ministro de Seguridad está a favor de la gorra. Es que el ministro de Seguridad es la gorra, o sea, no hay... creo que nunca salió a declarar así en alguna situación así, tal vez en algún asesinato que fue como muy público, tal vez sí, pero en general el ministro de Seguridad apoya lo que hagan los policías. Son unos incompetentes, pero me parece que lo sabemos desde siempre. Como que no necesitamos que baleen a Chano para esto. Me parece. No sé cómo lo viven ustedes. Entiendo que si no se llevaron las medidas correctas se puede accionar de forma legal. Sí, Dante. Pero como te digo, a ver, si... No sé cómo ponerlo en un ejemplo más como terrenal. Pero si la persona responsable de regular los comportamientos de la policía apoya y aprueba el comportamiento, salvo que haya una declaración que se presente de forma, valga la redundancia, formal y judicial ante un juez porque la policía actuó de una manera incorrecta, sin esa declaración, hoy en día lo que hizo la policía está aprobado. Antes era un secreto a voces, ahora está más que demostrado. Sí, es que está... A ver, era un secreto a voces, creo, y sin meterme muy en un mambo profundo, pero que después de el golpe militar se pudo llegar a entrever de a poco hasta el día de hoy, que para mí ya es una locura negar una situación, pero se empezó a entrever que tal vez la policía no era la persona, bueno, Muna sí, pero yo lo que iba a decir es que no era una persona que nos protegía demasiado, iba a decir yo, pero la realidad es que son todos una mierda, sí, obvio, re. Pero nada, eh, es como, es una mierda la policía, boludo, es una chota y acciona para el orto y posta es una de las mierdas más grandes que hay en este país, boludo. Uy, la rebatí así, ¿no? Perdón, es que de verdad lo siento. Yo antes los respetaba. Sí, es que también esto era lo que iba a decir. Lo que sucede con la policía es algo muy social. Porque hay un grupo social que apoya un montón estas decisiones. Y que después, por ejemplo, la policía sale y mata a un pibe que estaba robando. Y el hashtag en Twitter es uno menos. Y como felicitando el accionar policial. Y hay cosas en las que, por ejemplo, el caso Chocobar, que el chabón asesinó a... Sí, Tuzun. Que el chabón está en cana porque asesinó a dos pibes y la gente como, ¿cómo los van a meter presos si los otros eran chorros? Entonces se empieza a confundir esto de que si salís a robar
no tenés derechos, si salís a robar te mereces que te maten, si salís a robar sos una mierda y hay que eliminarte, y si la policía empezara a matar chorros, ¿sabes cómo dejarían de robar? Y empezamos en un bucle que para mí tiene que ver mucho con lo social y que por ese porcentaje social, mayor, menor, que apoya este tipo de accionar, es en donde se permite que un policía le dispare a un chabón en un brote psiquiátrico y que la persona que debería de regularlo dice como me parece que estuvo bien, que es el accionar correcto y pum, a otra cosa mariposa. ¿Entendés? O como el chabón de 15 años de hace como 2 semanas. Sí, chirru, literal. Es que siempre vamos a terminar en lo mismo y que es un mambo social de discriminación que es muy grave, boludo. No, sí, trueno. Que es muy grave, que es muy grave. Y que sigue alimentando una discriminación súper zarpada y que a la gente entonces se la prejuzga por su forma de vestir, por su color de piel, por su forma de hablar, por su esto, por su lo otro. Y nos metemos en un mambo que te das cuenta, boludo, que son todos unos hijos de mil boludo. O los videos de la policía brazuca diciendo esto es lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué te digo? Nada, eso la verdad. Está complicado lo de Chano, su salud obviamente, pero, pero también está muy complicado el accionar y etcétera de la policía y como la falta de contención que hay. Bueno amigos, esa es la situación. Eh, Me la viví literalmente like Scooby. Pido disculpas, pero tengo que hacer el cierre para el video de YouTube por las dudas que el Chirru lo quiera subir. Así que voy a decir que no menosprecien, ni subestimen, ni romanticen las enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Nadie se autodiagnostica de ninguna enfermedad física. No lo hagan con las enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Si tienen dudas, vayan a un psicólogo o a un psiquiatra, que son los médicos responsables de diagnosticar. Y, y nada, interésense en ustedes mismos, hagan terapia, conózcanse y etcétera. Sigo rapeando gratis a pesar del nivel, sin poder pensar en vos sin antes pensar en él. Sigo tocando esa foto como si fueran piel, los días se van sin